necesidad. Tú eres del paleolítico, de cuando los brujos y eso. Me gusta lo analógico. Además, como bien sabes, escribo con estilográfica desde pequeñito. Muy bien. Oh. En ese sentido me gusta más lo analógico que lo digital. Oye, una cosa, Félix es el asturiano que te decía de Pro, de Oviedo, ¿no? Total. No, Juan tiene mucha relación con Asturias, muchísima. No. Los de Oviedo son un poco menos asturianos. Oh, me parece a mí. ¿De dónde es Félix? Juan tira más para los del culo mollado. No. Voy a tener un problema con Juan. Oh, pero bueno, oye, tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. ¿Esa foto de dónde la has sacado de internet, Manolo? No, ¿cuál? Hombre, ¿qué te crees tú? Que tienes fotos por todos los sitios del mundo. No, es del día que te concedieron la medalla. No, hombre, claro. Si está todo lo que hagáis está en internet, todo, absolutamente todo, ¿no? O sea que. Y desgraciadamente Manuel León, que trabaja con la policía, lo encuentra todo. ¿Y qué te iba a decir? ¿A Julián le hemos perdido para la causa? Sí, porque es que se ha ocultado tras las diapositivas, ¿no? Y bueno, pues nos está dando publicidad para que la gente vea quién es el que está hablando. Y eso está... Julián, Sí, ¿grabas tú o grabo yo? como tú quieras. Le pego yo el botón de grabar. Yo te digo, todavía nos quedan... Son las 18:58, 2 minutos. Aun con los que somos, exclusivamente con los que somos, comenzamos. Irá añadiéndose gente y en el momento, y a las 7, comienza más gente a vernos que no sabemos dónde están. Algunos en Argentina, otros están en Nueva York, unos amigos míos de Nueva York, no, por España mucha gente, acaba de entrar alguien más, no, que no sé quién es, no sé si es José Manuel. José Manuel, buenas tardes, Oviedo. Buenas tardes, Oviedo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Nos puede contar el resultado del partido? ¿No? En el Carlos Tartiere. Empate entre quién, entre el Oviedo y el Oviedo. El Oviedo siempre empata, salvo cuando juega con el Sporting que ganamos. Ganamos, ¿no? Entre el Oviedo y el Vetusta. Bueno. Oye, esto parece el centro asturiano, me dan ganas de empezar a escanciar sidra y a repartir. Juan José Manuel vive en Oviedo, pero él es de Avilés, él es el equilibrio. El equilibrio de la Y asturiana. Tengo un buen amigo que es concejal. ¿En dónde? En Navelgas, en el pueblo de mi bisabuela. En Avilés. En Avilés, ¿no? Pues para las 100... ¿Quién es, Juan? Jorge... No, Jorge, sí. Jorge, el concejal Jorge, joder. A ver, sí. Me acordaré. Un minuto queda, ¿eh? Un minuto queda. Nosotros tenemos mucha amistad con Maribí. Hombre, su mujer. Maribí. Buenas tardes. Mucha amistad con Maribí. ¿Le tenéis fotografiado? Tenemos un chico de Cataluña a nuestro lado, que no me acuerdo de su nombre, por favor. ¿No? Que tenemos un chico de... Me parece que era de Tarrasa, ¿no? Tú. Es que no me acuerdo de tu nombre, perdóname. Yo soy José Antonio y resido en Tarrasa. En Tarrasa, eso es. Que estuvimos ayer juntos, que me viene al curso también. Macu, buenas tardes. Hola. Bueno, ya son las 7 de la tarde. En estos momentos, Julián, si quieres, empezamos a grabar. Voy a cortar los micrófonos de todo el mundo, ¿no? Y tanto Juan como Félix se los encienden solos, ellos. Vale. Un momento. Espera, un momentito. Juan, se le oye un poquito bajo. Si puedes subir tu volumen. Sí, el otro día tenía el mismo problema. A ver, ¿cómo hago eso? Acercándote el pedazo de ordenador que tienes. No. Acercándome es la única forma. Venga, mete los morros ahí. No. La próxima vez que comamos juntos te voy a regalar un micrófono. No, de alta calidad. No, así, para que hables como Alfonso Guerra, con ella puesto así. No. Cuando empiece a contaros lo que tengo que contaros, seguramente subiré el tono. Oye, silencio a todos, ¿ok? Óscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale, silencio a todos. Por favor, Juan se enciende. Félix se enciende. ¿Me decís un hola? ¿Un hola de palabra? Recording is on.
¿No os oigo? Encenderos el micrófono vosotros solos. Ahora sí. Manuel. Vale, vosotros dos. Monse, habla tú, intenta hablar sin encender el micrófono. Sin encender el micrófono. Perfecto, o sea, perfecto. Manuel, Dime, te escucho. Manuel, una cosita simplemente para que la sepáis por información, porque Óscar, que ha participado en otras conferencias, Sí. y que fue compañero mío en la Fundación del Real Madrid, Sí. tenemos que darle la enhorabuena porque ahora es el director gerente de la Fundación FCSAI del Ministerio de Sanidad. No, si ya le iba a llamar, ya le tenía apuntado. Después de lo de ayer ya le tenía apuntado para tener una entrevista con él personal. Enhorabuena. No, enhorabuena, Óscar. No, solo saludar. Bueno, Muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 5, comenzamos. Buenas tardes a todos, ¿no? A todos, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a esta conferencia habitualmente mensual que ofrece la Fundación Socialdemócrata, a todos los que vienen y a todos los que nos están viendo de otra manera o nos verán de otra manera, bienvenidos, ¿no? Y bueno, solo contaros que hoy el presidente Antonio Miguel Carmona, que es el que suele hacer las presentaciones de este tipo de conferencias, ¿no? Por circunstancias profesionales no puede estar, pero al final de la reunión sí que va a estar, como mínimo, por lo menos para darnos un saludo, ¿no? Yo soy Manuel León Rodríguez, soy el vicepresidente primero de la Fundación, ¿no? Y lo único que quiero contaros es eso, que un poquito, para los que no lo sabéis, casi todos lo sabéis, que la Fundación Socialdemócrata lleva 17 años funcionando, ¿no? Se constituyó con un grupo de amigos y de personas pertenecientes al Partido Socialista, al UGT, entre los que ellos está Juan Muñoz, que nos ha ayudado mucho, ¿no? En todas sus épocas. Y bueno, solo deciros que la Fundación se basa en 4 patas importantes, cuáles son la formación a través de cursos como el que estamos dando de comunicación y más que hemos dado sobre presupuestos, urbanismo, enfermedades profesionales, demás, ¿no? Ahora estamos dándole de comunicación con un profesor de la Universidad de Barcelona, al que le agradecemos muchísimo su colaboración, ¿no? Javier, ¿cómo se llama? El Félix, Javier Marín. Xavier Marín ya no quiere llamarse Xavier, que se quiere llamar Javier, entenderéis todos por qué, ¿no? Y bueno, la segunda pata es la investigación, tanto económica, social, jurídica, de cualquier otra materia, de que tenemos trabajos hechos, ¿no? Dispuestos para quien quiera verlos, nos llama, ¿no? Y bueno, los puede ver, los puede evaluar, ¿no? Si quiere. La cultura es un tema importantísimo para nosotros, la promoción cultural es cultura, ¿no? Como decía Anguita, lo de programa. Tenemos una editorial de libros, ¿no? En la que tenemos varios libros en preparación. De hecho, el compañero que está aquí está maquetando uno, ¿no? Que nos está haciendo un catedrático de Derecho Internacional Privado, que fue su tesis doctoral sobre aquella conferencia que dimos sobre la primavera de Praga. No sé si la recuerdas, Félix, tú estabas en aquella conferencia. Y la última, la acción solidaria, ¿no? Que también es importantísima para nosotros, de la que se encarga el patrón, Julián Palomar, que está con todos vosotros. Yo le estoy viendo a la derecha, ¿no? Levanta la mano, Julián, para que te vean todos, ¿no? Y la verdad que consiste en ayudar a la gente que se encuentra en una situación pues realmente difícil, y Julián se encarga sobre todo de los niños, ¿no? Material escolar, hace una recogida y un reparto de material escolar entre diferentes instituciones de la Comunidad de Madrid y del resto de España, que él conoce, que está conectado con ellos, y en septiembre, por supuesto, y luego en Navidad hace una campaña de Navidad, recogida de juguetes y reparto de los mismos, tanto en Navidad como en Reyes, también exactamente igual para muchísimos niños. O sea, ha hecho, me parece que 10 o 12 campañas llevamos ya, ¿verdad, Julián? No, algo por el estilo. Entonces, hoy la conferencia, lo cuento un poquito por encima, viene una figura cuya trayectoria vital y profesional y política, ¿no? Es absolutamente
estaba metido en la materia. Juan Muñoz Mansilla, ¿no? Se llama, ¿no? Lleva años trabajando con el Partido Socialista y ha estado de verdad en la época dorada de lo que fue la extensión de la sanidad pública en el conjunto del país, ¿no? En la de crecimiento, de pasar de la sanidad, la que había hasta el año 85 y la que hubo después de la Ley General de Sanidad promulgada por el Partido Socialista, ¿no? Con Enrique Lluch a la cabeza. Juan fue integrante del gabinete del ministro Julián García Vargas, que no sé si le veis en la fotografía que está detrás de él, ¿no? Trabajó durante 5 años con él, ¿no? Y bueno, se encargó de multitud de actividades dentro del ministerio, porque estaba todo por hacer en el resto del país. Madrid sí que tenía una dotación sanitaria buena, pero ayer, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de que en Guadalajara, por ejemplo, no había hospital, y ahora hay un hospital que se hizo en aquella época que es impresionante, ¿no?, auténticamente impresionante. Imagino que los que sois de fuera de Madrid, que seréis unos cuantos, ¿no?, estudiando por aquí, ¿no?, veríais lo mismo. En Valencia había una concentración, en Galicia era La Coruña, en Asturias era Oviedo, el Hospital General de Oviedo, no estaba Cabueñes, ¿no? Podríamos tener una retaila completa. Pues eso se hizo en la época de Juan. Además, Juan fue coordinador de la sectorial de sanidad del Partido Socialista de Madrid. Entonces, yo he asistido con él a reuniones con asociaciones de vecinos, y realmente Juan, dentro del Partido Socialista de Madrid, en esa área de actividad, la sanitaria, ¿no?, que es una de nuestras bases de trabajo, ¿no?, junto con lo que son las pensiones y junto a lo que es la asistencia social, ¿no? La verdad que Juan en eso es otro experto. Y por último, ahora mismo ostenta el cargo de presidente del comité, no me equivoco, comité, no de la comisión, del comité, ¿no?, de prevención del tabaco, del Hospital Clínico de San Carlos, que es donde él presta sus servicios profesionales ahora mismo. Lo que nos va a contar, bueno, pues ya lo he dicho más o menos, ¿no?, por encima, ¿no? Es una historia sobre la relación que existe entre la sanidad pública existente y la gravísima pandemia que estamos soportando todos, no solo a nivel de España, sino a nivel general, a nivel mundial. Algo inaudito, algo insólito, algo desconocido para todos, una novedad brutal. Yo creo que las palabras que nos va a decir Juan, ¿no?, van a satisfaceros a todos, creo que sí, ¿no? Él no tiene una bola de cristal para contaros cómo va a ser el futuro, pero sí que os puede contar la relación que hay entre tener una sanidad pública en condiciones, ¿no?, y el hacer frente, como se ha hecho frente de alguna manera, a todo este tsunami que se nos ha venido encima. Sin más, no quiero dar más la lata. Le doy la palabra a Félix González Argüelles, que es nuestro moderador, ¿no? Va a moderar y a guardar el turno de palabra cuando haya cuestiones, reflexiones, una vez que termine Juan su intervención, ¿no? Y lo hará como siempre con mano de hierro, intentando que la participación sea general y de todos, sobre todo los que estáis aquí conectados de manera directa. Sin más, Félix González Argüelles, te doy la palabra y adelante. Y venga, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Ya he hecho la presentación de Juan Manolo. Claro, el tema de hoy, Sistema Sanitario Español y COVID-19. Esto da para poder estar aquí 4 días si nos ponemos a debatir, ¿no? Yo creo que, y no quiero condicionar en nada la intervención de Juan, yo creo que estamos en un momento de esos en la historia clave, ¿no? Clave para que nuestra sociedad se plantee el futuro del sistema sanitario. Es decir, cómo tiene que ser el sistema sanitario, cómo se tienen que tomar las decisiones en el sistema sanitario, hacia dónde tenemos que ir. Y yo simplemente voy a dejar encima de la mesa 3 o 4 cuestiones que creo que pueden ser interesantes para la exposición y para el debate. Una es qué hay que hacer con la atención primaria. La atención primaria, siempre todo el mundo habla de atención primaria, pero ¿qué hay que hacer verdaderamente con la atención primaria? ¿Qué papel tiene que jugar la atención primaria en todos estos procedimientos, en todas estas pandemias, en todas estas situaciones de excepcionalidad? Hay que dotar de más medios a la atención primaria, seguramente todos consideramos en que sí, pero ¿cómo dotar de más medios y para qué?
Yo, por ejemplo, vivo en la Alameda de Osuna, tengo un centro de salud que los fines de semana está cerrado. ¿Por qué el fin de semana no puede estar abierto el centro de salud? ¿Por qué no se pueden hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas que no saturen las urgencias? Bueno, esa es una parte que podríamos abordar. La otra parte, lógicamente, tiene que ver con el gasto público, y yo me gustaría escuchar a Juan sobre por qué seguimos empecinados en que las cosas esenciales lleven recortes económicos. Yo ya sé que hay crisis económicas, pero yo creo que hay cuestiones que no debieran de recortarse presupuestariamente, como es el caso del gasto sanitario. Otro de los temas que a mí me preocupa mucho durante esta pandemia es el papel que tiene que jugar un cierto elemento de realización sanitaria en los centros de mayores, que han sido una de las grandes lácaras que hemos tenido en esta pandemia, donde hemos tenido muchos fallecidos, y probablemente hay que reconfigurar ese sistema de residencias de mayores, introduciendo también algún tema que tenga que ver con la sanidad. Y luego, ineludiblemente, como vamos a hablar de COVID y por lo tanto asociado al COVID está el tema de las vacunas, y estamos viendo este mercadeo que hay con el tema de vacunas, estos incumplimientos. Yo, ya sabéis, lo dije en otra conferencia, creo que es el momento de que la Unión Europea se plantee un consorcio europeo del medicamento. Pero bueno, son temas que yo dejo ahí encima de la mesa. Va a hacer una intervención ahora Juan Muñoz Mansilla. Cuando él acabe, abriremos un turno. Como sabéis, en el chat me podéis ir pidiendo intervenciones y preguntas. Algunas preguntas que me paséis por escrito yo las trasladaré, y el que quiera intervenir yo le daré la palabra, pero para una intervención breve que permita la participación de todas y de todos. Por lo tanto, Juan, tienes la palabra. Te escuchamos. Muchas gracias, Félix. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a intentar esta tarde en nuestra conversación no va a ser una actualización de los datos del COVID. Eso ya lo hace sobradamente bien nuestro amigo Simón todas las tardes en el Ministerio de Sanidad. Tampoco es mi intención arrojaros una infinidad de datos que nos impida luego el debate para personas que no sois profesionales de la salud. Pero sí necesito dar algunos datos para contextualizar, los imprescindibles para contextualizar. De lo que vamos a hablar esta tarde básicamente es del sistema sanitario español, de su realidad objetiva dentro de lo razonable, porque nadie es absolutamente objetivo, evidentemente siempre ponemos nuestro granito de sal, y cómo hemos afrontado desde nuestro Sistema Nacional de Salud un año de crisis sanitaria. Bien, el Sistema Nacional de Salud español tiene un porqué. El artículo 43 de nuestra Constitución del 78 establece en ese artículo 43 que los españoles tienen derecho a la protección a la salud. Hay muy pocas constituciones en el mundo que de una forma tan clara y expresa pongan negro sobre blanco el derecho a la salud de sus ciudadanos. Por lo tanto, en ese sentido, la Ley General de Sanidad y la Constitución española son muy avanzadas, y luego comentaré algunas cosas más. El actual sistema sanitario español, y hay que decirlo, es una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español en la década de los 80. En la década de los 80 se empezó a trabajar ya en cómo podía configurarse ese Sistema Nacional de Salud desde el Partido Socialista, y se hizo eco el gobierno de Felipe González. El gobierno de Felipe González fue el que realmente tuvo la iniciativa de promover la Ley General de Sanidad en 1986, y los sucesivos gobiernos de Felipe González tuvimos la responsabilidad de desarrollar esa ley y el sistema sanitario que actualmente conocemos. Con el paso de los años, este sistema sanitario ha concitado un consenso muy general. Ahora mismo hay muy pocas personas en este país
que no quieran el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Sanitario Español. Es verdad que en su gestación tuvimos algún problema. La entonces Alianza Popular se abstuvo en la votación de la ley, en fin, tuvo sus más y sus menos, porque no se quisieron introducir ciertas cuestiones relacionadas con la sanidad privada, pero lo cierto es que a día de hoy hay un consenso bastante general en defensa de nuestro sistema nacional de sanidad. Decía que se desarrolla a partir de la Ley General de Sanidad del 86 y en los sucesivos gobiernos de Felipe. Nuestro Sistema Nacional de Salud se caracteriza por un marco sanitario de universalidad, es decir, de atención a todos los ciudadanos españoles, de accesibilidad, es decir, que siempre que se necesita acceder al sistema, cualquier español puede intentar acceder a él, bien mediante el centro de salud, bien mediante el hospital o las oficinas hospitalarias, es decir, la iniciativa de acceder al sistema corresponde al ciudadano. Es decir, eso significa accesibilidad, es accesible. La equidad también es una de sus características, es decir, más o menos, con sus reservas, en todo el territorio nacional existen recursos sanitarios para atender a las poblaciones No puedo. Entonces decían que si y finalmente estaba hecho que daban de baja el teléfono. Entonces llamé para que lo cambiaran. estoy oyendo Vamos, es gratis. Se nos ha colado alguien. César, a César estoy oyéndole. Sí, vale, gracias. No, no era Bueno, César, no, es un... Se nos había colado. Venga, sigue, Juan. También otra característica muy importante de nuestro Sistema Nacional de Salud es su financiación pública, que ha ido paulatinamente incrementándose hasta llegar prácticamente a la totalidad de financiación pública en la que nos encontramos en este momento. Y insisto, los socialistas tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber tomado esa iniciativa y de desarrollar el Sistema Nacional de Salud español, que está entre los mejores del mundo. No me duelen prendas en decirlo. Está entre los mejores del mundo. A pesar de que algunos críticos lenguaraces y poco letrados en sanidad pueden decir lo contrario. La realidad es que, con datos en la mano, tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo mundial. Además, con unos profesionales sanitarios que están muy formados, también formados que hay muchísimos países que intentan quitarnos. Es decir, médicos, enfermeros de españoles hay por prácticamente toda Europa, porque hay una formación reglada muy exigente y muy cualificada que hace que esos profesionales sean de primer nivel. Y además con una capacidad de entrega y una profesionalidad que está fuera de toda duda. Nuestro Sistema Nacional de Salud, como ya he dicho antes, permite el acceso de todos los ciudadanos y residentes a la atención sanitaria sin discriminación. Es decir, el único requisito que se tiene para acceder a esa atención sanitaria es encontrarse mal, estar enfermo. Ese es el único requisito que se requiere para entrar en el sistema nacional. Por lo tanto, es un sistema absolutamente solidario con nuestros conciudadanos en los momentos en que están más vulnerables. Es decir, cuando una persona está enferma, y sobre todo enferma de gravedad, es cuando está más vulnerable. Es cuando más necesita la solidaridad de todo el resto de los ciudadanos. Nuestro sistema tiene también esas características. Todos los españoles en general, y las encuestas así lo han reflejado en muchas ocasiones, estamos muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es verdad que puede haber algunas controversias en momentos determinados y críticas que en algunos casos son realmente asumibles, pero en general, en conjunto, nuestro sistema sanitario es un sistema del que debemos sentirnos orgullosos. Os diré que nuestro gasto sanitario total está en torno al 9,4% del Producto Interior, 9,4% del PIB. En torno al 6,7% es de gasto público
y en torno al 2,7% es de gasto público. Estos porcentajes están bastante en consonancia con países de nuestro entorno económico y cultural. Porcentajes bastante similares. Lógicamente, en estas cifras que os he dado, que son de 2019, no se incluye la excepcionalidad del año 2020. Un año 2020 que, evidentemente, cuando se tenga contabilizado, dará unas cifras absolutamente superiores a lo que os he dicho. Ha habido un gasto extraordinario sanitario que podría poner los pelos de punta cuando se conozca. Quitando este año excepcional, los porcentajes de inversión o de gasto sanitario en nuestro país son los que os he contado. Hay una cuestión que quería también puntualizar antes de entrar más en otras materias, y es que nuestro sistema sanitario está prácticamente transferido en su totalidad a las comunidades autónomas, como bien conocéis todos vosotros. En 1984 se transfirieron las competencias de salud pública, que, como os comentaré después, a mí personalmente me parece una barbaridad. Ahora os diré el por qué os hago esta afirmación tan profunda. Cuando hablemos sobre la pandemia del COVID-19. Y en el 84 se transfirieron las competencias de salud pública y a partir de 1981 se comenzó con Cataluña y se fueron transfiriendo todas las competencias de atención sanitaria a las diferentes comunidades autónomas hasta el 2001, en el que se hicieron ya las últimas transferencias a las comunidades que habían quedado descolgadas, sobre todo las comunidades no históricas. Esto, insisto, es importante para lo que os comentaré después. En la comparación de nuestro sistema sanitario español con los países desarrollados en nuestro entorno, os voy a dar unas pocas cifras, también para que os hagáis una idea. Italia, que es un país con características parecidas al nuestro, tiene un gasto sanitario público del 6,4%. Hablábamos que el nuestro, el público, es del 6,7%. Portugal, un 5,8%. Austria y Bélgica, por ejemplo, por decir los países del norte, están en torno al 7,6-7,8% de gasto sanitario público. Pero es que, curiosamente, algo que es importantísimo reseñar, la primera potencia económica mundial, que es Estados Unidos, tiene un gasto sanitario total del 17% del PIB. 1,7%, el 17% del PIB. De ese 17%, aproximadamente la mitad, el 8,5%, es gasto sanitario público y la otra mitad, gasto sanitario privado. Pero aún así, gastando el 17% de su PIB en gasto público, existe en torno a un 9% de la población de Estados Unidos, en torno a 30 millones de personas, que no tienen cobertura sanitaria. Oís bien, 30 millones de personas no tienen cobertura sanitaria en el país más rico del mundo. De hecho, muchas familias tienen que endeudarse y a veces se conducen a la ruina cuando alguno de sus miembros cae enfermo, porque tienen que pagarlo de su bolsillo. En algunas películas habréis visto, en algunas películas americanas, algunas series, se habla con toda naturalidad de que hay que pagar el hospital, que hay que pagar las medicinas, que hay que pagar toda la asistencia sanitaria en algunos casos. Pues eso lo tienen que hacer en torno a 30 millones de personas en Estados Unidos, lo que les conduce en muchas ocasiones, cuando alguno de los miembros de la familia contrae una enfermedad grave que requiere tratamientos caros y hospitalizaciones largas, les conduce incluso a la ruina en muchas ocasiones. Por lo tanto, quería reseñaros esto porque es importante también no solamente tener en cuenta el gasto sanitario en total, sino la eficiencia de ese gasto y la repercusión social de ese gasto sanitario.
17% en Estados Unidos con un 30%, con 30 millones de personas sin cobertura. Nosotros tenemos en torno al 9,4% y afortunadamente toda nuestra población está cubierta. Entrando ya en lo que es la pandemia del COVID-19, la epidemia general, una pandemia no es más que una epidemia que se generaliza a muchos países y su repercusión en nuestro país. Antes de entrar en otras cuestiones relacionadas con este asunto, me gustaría hacer algunas reflexiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de seguir es que la pandemia por COVID-19 ha supuesto un hito histórico para el que ningún país del mundo, ninguno en absoluto, estaba preparado. Tal como hemos constatado anteriormente en los datos que os he dado, hay un gasto sanitario que los países tienen para sus coberturas sanitarias habituales, pero lo que nos ha ocurrido en el año 2020 y lo que nos está ocurriendo en el 2021, ningún país tenía ni previsiones ni nadie se imaginaba que podría llegar a una situación. Por lo tanto, ningún país estaba preparado. Desde lo que se denominó la gripe española, pues ojalá, de 1918 a 1920, la gripe española, el mundo no había tenido que lidiar con una situación semejante desde hace un siglo, 100 años. En el caso de la gripe española, también para que os pongáis en situación y para que tengamos una referencia suficiente para luego hacer valoraciones, en el caso de la gripe española, que se preparó, como os he dicho, entre 1918 y 1920, produjo entre 40 y 50 millones de muertes. Aunque esta cifra, digamos que es aproximada, porque hace un siglo, desgraciadamente, los países, muchísimos países, incluso los que ahora consideramos desarrollados e industrializados, no tenían mecanismos de contagio epidemiológico. Por lo tanto, una aproximación la vamos a situar la sitúan los historiadores entre 40 y 50 millones de muertes, entre 1918 y 1930. Teniendo en cuenta que la población mundial en esos años era de 1.825 millones de personas, 1.825 millones de habitantes tenía la Tierra, murieron entre 40 y 50 millones. Y además se calcula que enfermaron entre 800 y 1.000 millones de personas. Es decir, enfermaron por la gripe española entre el 45 y el 55% de toda la población mundial. Se dice pronto, ¿eh? Si eso no se hubiera ocurrido ahora con el COVID-19, habría habido seguramente una guerra nuclear. Bien, el origen de esa gripe española fue un virus gripal del tipo A, de su grupo H1N1, que os sonará, ¿verdad? El gripe A en el año 2010, que hubo también el pequeño brote de gripe A y que muchísimos países se pusieron a temblar y que luego al final pues no fue para tanto. El famoso Tamiflu que vendió el vicepresidente de Estados Unidos con su empresa, Merck, que se forraron, vendieron todo el Tamiflu, que es un antiviral que no sirve para nada, pero todos los gobiernos acumularon stock por si acaso y se gastaron muchísimos millones que luego se pudrieron en los sótanos de los almacenes. Pero bueno, quiero decir con esto que en esa epidemia era un virus gripal y las personas, los ciudadanos, los habitantes de la Tierra ya tenían bastante recursos en su sistema inmunitario para pelear contra los virus gripales. Si bien este virus en concreto era una variante que fue más peligrosa y más agresiva. Pero en fin, era un virus gripal para el cual muchos ciudadanos tenían ya inmunización y recuerdos inmunológicos. Es decir, en esa gripe española fallecieron el 0,36% de la población mundial.
El 0,36% de la población mundial murió como consecuencia de esa epidemia. El coronavirus SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad de la COVID-19, es un coronavirus de origen animal. Un coronavirus que hasta hace muy poquito, hasta hace año y medio aproximadamente, 2 años si queréis, no dio el salto a la especie humana. Es decir, hasta ese momento estaba encerrado en un hábitat animal, en un hábitat que se cree que de murciélagos, tampoco se está muy seguro exactamente el reservorio que tenía, pero la especie humana no conocía, nuestro sistema inmunológico no conocía qué era ese coronavirus SARS-CoV-2. Por lo tanto, cuando llega y salta a la especie humana, nuestras defensas están absolutamente indefensas. Es decir, nuestro sistema inmunitario no tenía defensas para ese virus o contra ese virus. Tened en cuenta además que esta pandemia se ha producido en un mundo interconectado, globalizado, en el que en 15 horas estás de un extremo al otro de la Tierra. Es decir, en 15 horas te pones en Japón o te pones en Australia un poquito más. Pero bueno, es un mundo globalizado, interconectado, en el que los viajes de política, comercio, ocio, turismo es algo habitual, o era habitual, hasta que nos llegó la COVID-19. Por lo tanto, en un mundo con 7.700 millones de personas interconectado, con una realidad de intercambio de personas a lo largo y ancho del mundo, diario, inmenso, se produce esta epidemia, en esa circunstancia. En estos momentos, como os decía, hay 7.700 millones de personas en el mundo. Es decir, 4,2 veces más que en 1918. Una población multiplicada por 4,2 respecto a la de 1918. Y hasta el momento se han registrado 141 millones de casos de COVID-19, de los cuales hay 3,01 millones de personas fallecidas. Es decir, el 0,039 de la población. 0,039. Hablábamos que de la gripe A había un 0,36% de fallecimientos en relación a la población mundial. Por lo tanto, bueno, no significa que el COVID-19 no se agrave, no significa que esta pandemia no nos haya asustado y no haya que cuidarse mucho de ella, pero sí que es verdad que hay que contextualizarla y ponerla en su sitio. ¿De acuerdo? Aunque las cifras frías no son ningún consuelo para las personas fallecidas y sus familias, sí que nos sirven para, insisto, para ponernos en el contexto. Bien es cierto que aún no está controlada la pandemia, ni mucho menos, desafortunadamente. Pero el proceso de vacunación y las personas que ya han estado infectadas y recuperadas hacen pensar que en los próximos meses puede haber una contención relativamente de la transmisión, una contención relativa. La percepción de la repercusión para la salud y sobre todo la proyección que ha tenido toda esta pandemia, la proyección mediática, la pandemia del COVID-19, a mi juicio, tiene mucho que ver con el hecho de que nuestro mundo desarrollado pensaba que ya no se iban a producir jamás en la vida situaciones semejantes. Dado que tenemos un avance inmenso desde el punto de vista tecnológico y sanitario, pensábamos que estábamos ya protegidos de situaciones epidemiológicas de este tipo. Nos ha pillado a todos con el paso cambiado, evidentemente, y nos ha dejado bloqueados como a los boxeadores. ¿Qué pasa? Nos creíamos invencibles y por encima de cualquier situación catastrófica derivada de situaciones de infección. Realmente a lo único que estábamos temiendo hace año y medio era al cambio climático y a la guerra nuclear.
eran las únicas dos cosas que nos aterrorizaban, porque pensábamos que ya estábamos por encima de todo lo demás. Desgraciadamente, el virus nos ha hecho ver que no es así, que somos frágiles, que tenemos que pensar más en otras cosas, además de en el cambio climático, que es importantísimo y que también el COVID-19 puede ser una derivación de la desertización y de la desforestación, pero que hay muchos más problemas en el mundo que el cambio climático y la guerra nuclear. Hay otros problemas epidemiológicos, de infecciones, de pandemias, que no están resueltos. Y si no, que se lo digan a algunos países africanos. El virus del ébola, en fin, cuestiones que no están resueltas. Con la malaria, que asola a multitud de países, a multitud de personas en multitud de países. En fin, hay muchos problemas que aún no están resueltos. Los datos en España de la COVID-19, lo sabéis, pero os voy a hacer un pequeño y somero repaso para ponernos también en situación. Actualmente, a día de hoy, hemos tenido 3.410.000 casos de COVID-19 confirmados, que supone aproximadamente un 7,5% de la población española. Seguramente, y esto ya es una intuición de muchos años de profesión, seguramente perdonad, es el teléfono. Voy a quitarle el sonido. Seguramente el total de las personas infectadas es bastante mayor. Es decir, las personas que han tenido una infección asintomática o una infección leve, que no le han dado mayor importancia, pues posiblemente ni siquiera han ido a los recursos sanitarios. Por lo tanto, seguramente esos 3 millones que os hablaba hace un momento, 3.410.000, se puede considerar una cifra baja. Pero bueno, son los registrados. 7,5% de la población española. El total de pacientes COVID que ha atendido el sistema sanitario en hospitalización, hasta el día de hoy han sido 338.191 pacientes. 338.191. Y el total de los ingresos en UCI han sido aproximadamente pues, un 20% de los hospitalizados. El total, la cifra más dolorosa, la que todos llevamos en nuestro corazón, el total de fallecimientos ha sido de 80.000 personas, sobre todo en las primeras horas. En los ancianos, que han sido los más vulnerables, las personas de edad, en total 80.000 fallecidos. Actualmente hay una ocupación en torno al 8%, unas 10.000 camas hospitalarias ocupadas por pacientes de COVID-19. Y de esas, aproximadamente un 21% ocupadas por camas UBI ocupadas por COVID-19, en torno a las 2.200 camas de UBI. Y en estos momentos también la incidencia está en torno a los 230 casos por 100.000 habitantes. Si bien es cierto que hemos llegado a tener más de 1.000, una incidencia de más de 1.000 por 100.000 habitantes. Eso sí que es un drama. En estos momentos es muy importante, una incidencia importante, pero como comentaré casi al final, hay que tomar las cifras con cautela y reservarse de los grandes titulares sensacionalistas de los medios de comunicación. En relación a las vacunas, las dosis recibidas por España hasta el momento son 13.703.085 y las dosis administradas están en torno a los 12.330.755, es decir, aproximadamente 1 millón y algo que todavía no se han administrado, me imagino que se administrarán en los próximos días. Las personas que hay vacunadas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, son en torno a los 3.328.701. Os diré que actualmente en España puede haber en torno a un 25% de la población, digo un 25% de la población,
que está más o menos, mayor o menor, con mayor o menor inmunización contra el COVID-19. Bien porque lo ha pasado, bien porque ha estado infectado y se ha repuesto, o bien porque ha recibido las 2 dosis de la vacuna, o también porque ha recibido una dosis de la vacuna. Una sola dosis de la vacuna ya otorga al inmunizado un nivel importante de inmunización. Se calcula en la Pfizer, por ejemplo, que es la que más se conoce a nivel popular, y bueno, la AstraZeneca por motivos negativos, pero por motivos positivos la Pfizer BioNTech. Se calcula que inmuniza en torno a una eficacia del 60-65% ya la primera dosis. Por lo tanto, es una inmunización bastante alta. ¿Por qué digo esto? Porque entre los de primera dosis, los de las 2 dosis completas y los que han pasado la COVID bien sintomática o bien asintomática, calculo que puede haber en torno al 25% de la población española que ya tiene una inmunización razonable frente a la COVID-19. 1 de cada 4 españoles ya está marcándole el paso al virus, en lugar de que el virus se lo marque a él. Esto es importante porque cuando se habla de la inmunidad de grupo, al principio se hablaba de inmunidad de rebaño, con las ovejas, la inmunidad de grupos. Se puede hablar de inmunidad de grupo ya real a partir del 50% de personas inmunizadas. Por lo tanto, no estamos tan lejos. Afortunadamente, van a empezar a llegar masivamente vacunas a partir de la próxima semana y ese 50% ansiado pues está relativamente próximo. No me atrevo a decir fechas, pero las sociedades preventivistas calculan que en el otoño próximo tendremos ya, habremos conseguido ya la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo. Valoraciones respecto de esto que os acabo de comentar. Os decía antes que en 100 años no habíamos tenido una situación similar a la generada por la COVID-19. Es decir, y en el peor momento de los últimos 100 años, el gobierno español, por desgracia, no poseía ni los recursos. El gobierno español, no hablo de España. El gobierno español no poseía ni los recursos económicos, ni materiales, ni los instrumentos administrativos y organizativos necesarios para hacer frente a una catástrofe pandémica de esta magnitud. Prácticamente todos los recursos están actualmente en manos de las comunidades autónomas. Es cierto que ningún país del mundo estaba preparado para la situación, y cada país ha hecho lo que ha podido en función de sus recursos, de sus posibilidades, de sus profesionales, pero también es verdad que nuestro país, España, al comienzo, luego se ha ido corrigiendo algo, sigue seguimos teniendo, tuvo un handicap importante, considerable, fue la desacertada descentralización de la salud pública a las comunidades. Incluso antes de la promulgación de la ley de universidad, la salud pública se transfirió, como dije al principio, en 1980. En realidad, en la actualidad, el Ministerio de Sanidad es un cascarón azul. La salud pública se transfirió en 1980. La Sociedad de la Atención Sanitaria se transfirió desde el 81 en Cataluña hasta el 87 en el País Vasco y luego posteriormente todas las demás comunidades autónomas. Y en 2001 se hicieron las últimas transferencias. El Ministerio quedó prácticamente sin recursos. Eso es importante, es muy importante porque, como hemos visto, cuando se trata de hacer frente a situaciones como la de la COVID-19, es importante una autoridad central que dé las pautas necesarias. Aún así, no todo, en fin, hay muchas cosas positivas que hemos tenido. De hecho, los fríos datos de fallecimiento en Europa, os voy a dar algunos. Por ejemplo, a la República Checa
ha tenido 2.575 fallecimientos por millón de habitantes. En la Unión Europea, desgraciadamente, es el país que ostenta 2.575 fallecimientos por millón de habitantes. Le sigue luego Hungría con 2.400 muertos por millón. Bulgaria, 2.051. Eslovenia, 1.972. Eslovaquia, 1.906. Italia, 1.940. El Reino Unido, 1.900. Estados Unidos, 1.736 fallecimientos por millón de habitantes. España, desgraciadamente muchos, pero España ha tenido 1.629 fallecimientos por millón de habitantes. Es decir, que hemos tenido una situación muy mala, catastrófica, con unas desgracias enormes, porque hemos tenido muchos fallecimientos, muchos pacientes graves, pero hemos sido un país que hemos estado en una media razonable, dentro de lo que ha supuesto ese tsunami de la COVID-19. Dicho todo lo anterior, me gustaría también señalar que en nuestro país, por cada 100 euros que nos gastamos en atención sanitaria, nos gastamos solamente 1 en salud pública. Cada 100 euros que gasta nuestro país en atención sanitaria, en hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, para curar enfermedades, nos gastamos 1 euro en prevenir esas enfermedades y en la vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Esto da mucho que pensar, ¿verdad? En general, las comunidades autónomas han hecho su trabajo de la forma que han creído mejor. Seguro que todas han intentado hacerlo lo mejor posible, porque me imagino a ningún gobierno autonómico quería que sus ciudadanos sufriesen más de lo imprescindible, más de lo absolutamente imprescindible. La comunidad seguro que lo ha hecho lo mejor posible. Pero es verdad que por las cuestiones que os he comentado, esa descentralización masiva de la salud pública, en algún momento han faltado directrices comunes de obligado cumplimiento que mantuviesen al país en su conjunto con unas normas de prevención suficientes. ¿Qué propuestas tengo yo respecto de todo esto que os estoy contando? Pues tengo algunas. La primera, y como seguramente se deduce de todo lo que os he venido contando, es que habría que reforzar considerablemente el sistema de alertas sanitarias y también reforzar los organismos de salud pública del Ministerio de Sanidad. Yo creo, y esto seguramente generará alguna polémica, creo que las competencias de salud pública deberían recentralizarse para que sea el Estado el que gestione los mecanismos de control epidemiológico y de prevención de enfermedades infecciosas y de catástrofes sanitarias. La salud pública no puede estar dividida en 17 saludes públicas. Otra cosa es la atención sanitaria, que la aproximación de la atención sanitaria al ciudadano a través de sus comunidades autónomas puede ser beneficiosa en muchos casos. La salud pública, según mi criterio, la salud pública debería recentralizarse. Creo que debería incrementarse los recursos personales y materiales y organizativos de las, como ya decía, de salud pública en el Ministerio de Sanidad. Y también creo, algo importantísimo, y como hemos visto, seguramente habéis oído hablar mucho del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud durante estos meses, el Consejo Interterritorial ha decidido esto, el Consejo Interterritorial ha decidido aquello. Bueno, pues no es verdad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la actualidad, es un órgano consultivo, no tiene poder ejecutivo. Es un órgano formado por el ministro o ministra de Sanidad correspondiente, algunos directores generales del ministerio y los consejeros de las diferentes comunidades autónomas. Y es un órgano consultivo, no tiene poder ejecutivo. Una propuesta que yo haría, después de las experiencias que hemos tenido con esta pandemia, sería precisamente
dotar de carácter ejecutivo y de obligado cumplimiento las resoluciones y las decisiones del sistema del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También otra recomendación sería pedir a los medios de comunicación mucho más rigor y objetividad y menos sensacionalismo a la hora de tratar datos y situaciones relacionadas con el COVID-19. Hemos tenido la oportunidad de leer muchas cosas durante estos meses absolutamente dañinas para los ciudadanos y para el sistema. La población en general, la que no está en la pomada de la atención sanitaria, de la sanidad, se nutre de la información de los medios. Y en muchos casos, estos la bombardean constantemente con datos que no entienden ni ellos mismos. Ves a un reportero o una reportera decir barbaridades, algunas cosas reales, pero que ni siquiera están entendiendo lo que están diciendo. Pero en cambio, producen en ocasiones alarmas importantes a la población y que complican las acciones que las autoridades sanitarias tienen que llevar a cabo. Afortunadamente, tenemos que decir que en estos últimos días ha surgido un problema mucho más grave para la humanidad y mucho más atractivo para los medios de comunicación, que es la Superliga Europea de Fútbol. A ver si se dedican más esos medios a hablar de la Superliga y dejan de hablar parece que les resulta menos complicado, porque les da menos trabajo, se lo han hecho, a hablar de la COVID-19. Que hablen lo que tienen que hablar, nada más. En fin, esto que os he contado no implica que hayamos superado ni mucho menos la pandemia, implica que todos tenemos que seguir las mayores medidas de prevención posibles, sobre todo el uso de mascarilla. La mascarilla si se ha demostrado que es la medida más eficaz contra la pandemia, hay que seguir con ello. La epidemia no está bien. Sí que os digo, desde mi punto de vista, que está herida, está mal herida. Aunque el estar mal herida no significa que esté muerto. Alguien mal herido es capaz todavía de la espada dar un tajo y cortar el cuello a alguien. ¿Está mal herida? Sí. ¿Está vencida? No. En fin, insisto, dicho esto, yo os recomiendo no bajar la guardia, seguir atentos hasta que las autoridades sanitarias aconsejen las cosas, seguir tomando todas las medidas de prevención, pero con la claridad en algunos aspectos que os he comentado. En esta conversación, que espero que no os haya resultado demasiado larga ni demasiado confusa y que haya sido útil. Yo, por mi parte, quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Vamos a abrir ahora el coloquio. Os voy a pedir un favor, que el que quiera intervenir, que me lo escriba en el chat, porque si me levantáis la manita aquí, a veces veo el mensaje pero luego se me olvida, ¿vale? Ahora mismo tengo, en principio, aparte que ahora me está poniendo más gente aquí el preguntas, tengo, y voy a dar este orden, José Manuel y luego Rosa. José Manuel, tienes la palabra. No te oigo, José Manuel, lo siento. Actívate el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la Fundación y gracias al ponente de esta charla tan interesante y tan orientativa. Me gustaría, bueno, has tocado varios temas que son muy interesantes, ¿no? Que dada la experiencia de esta pandemia, como todas las situaciones negativas, siempre hay que sacar lecturas positivas, ¿no? Una de ellas es lo que has incidido mucho en corregir esos procesos de descentralización que se han demostrado inoperativos. Pensando en el futuro, pues una de las cosas que me gustaría que se plantease en este país es crear una especie de unidad militar de emergencias sanitaria, ¿no? La creación de la unidad militar fue usada
demagógicamente por el PP cuando Zapatero la creó, y bueno, todos hoy tenemos constancia y datos sobre su utilidad. Por un lado, lo de la unidad. Y otro tema muy importante que también está creando, digamos, secuelas, que esas van a ser difícilmente revisables o subsanables con la vacuna. Y es el aspecto mental de la población, ¿no? Es decir, has hablado y bueno, presumimos, yo creo, con razón, de tener un sistema sanitario muy bueno. Yo eso de que somos el mejor, bueno, yo De los mejores. me recuerda lo de la Champions de Zapatero, que es una anécdota para tener presente y no sacar mucho a pecho, ¿no? Y me gustaría incidir mucho que es una de las graves carencias que también ha demostrado la pandemia del COVID, ¿no? Yo creo, ya se lo dije a Manolo y además creo que ya tiene preparado Manolo algo sobre el tema, yo no voy a descubrir nada, que es una de las graves, pero muy graves carencias del sistema sanitario español. La atención mental en estos momentos descansa fundamentalmente en el ámbito privado y por desgracia no todos los españoles se pueden permitir esos 50, 60 o 100 euros que cuesta una consulta. Por otro lado, y para terminar, en ese proceso de centralización siempre me llama la atención el hecho de que la pandemia ha descubierto, y se hace bastante énfasis en ello, que dada la competencia transferida, debemos imputarles una cierta responsabilidad, por no decir total responsabilidad, a los diferentes partidos que gobiernan las diferentes autonomías, que parece como que ellos pasaban por ahí, ¿no? Es decir, si no había respiradores, si no había batas, si no había mascarillas y si no había ese largo, etcétera, de necesidades en material, pues cada palo que aguante su vela y que las necesidades no atendidas, pues las impute los responsables. Bueno, pues nada más, que es un gran drama también para esta nación y lo has dicho con muy buen criterio, la gran cantidad de mega profesionales que tiene nuestro sistema formativo y nuestro sistema sanitario y que por desgracia la carencia de atención y los ratios que deberíamos de tener cubiertos en este país hacen que se nos esté desangrando un capital humano excelente. Muchas gracias por todo. Juan, contestas y luego le paso la palabra a Rosa. Perfectamente, pues muchas gracias. Mira, en relación a la UME sanitaria que decías, afortunadamente la UME nos ha ayudado mucho en esta pandemia. No es sanitaria, pero ha hecho de sanitaria. Ya sabes que se ha dedicado a desinfectar residencias, ha hecho traslados de pacientes, en fin. La verdad es que esa unidad militar de emergencias fue, creo yo, la mejor iniciativa del gobierno de Zapatero. En el sentido de que, bueno, es muy utilísima desde todos los puntos de vista. También se ha demostrado muy útil en esta pandemia y, por lo tanto, además es que es una forma también de que se visualice la cantidad de dinero que pagamos todos los años los españoles al ejército, que se visualice para qué sirve. También para misiones internacionales, pero que se visualice. Pero nos ha sido muy útil en esta parte. En relación a los aspectos psicológicos de la pandemia, es verdad que se está produciendo ya en los últimos meses lo que algunos han venido a denominar la fatiga pandémica. Es decir, que estamos todos hasta el pelo ya de la pandemia y de las restricciones y de la situación generada. Los sanitarios quizá todavía más, por razones obvias que no os voy a explicar. Pero sí es cierto que en general toda la población tenemos en mayor o menor medida esa fatiga. El cómo vamos a resolverla y el cómo nos va a afectar en el futuro. Pues el resolverla posiblemente intentando llegar lo antes posible a una situación de normalidad. Y cómo nos va a afectar en el futuro, pues no te puedo, yo creo que nadie está en disposición de decir qué consecuencias podrá tener para el futuro. Espero
que si hay alguna consecuencia sea positiva, porque nos hayamos dado cuenta de la importancia de algunas cosas, de la importancia que tienen los abrazos. Fíjate tú, cosa más importante, más nimia. ¿Cuántos españoles estamos echando de menos abrazar a muchas personas, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos? En fin, el tomarnos una cerveza, el comer con los amigos, ¿cuántos estamos echando de menos esas cosas? Pues el apreciar esas cosas pequeñas y el tener en consideración algunos aspectos de nuestro sistema sanitario que, en fin, en algunos aspectos ha podido fallar, en otros muchos ha dado una respuesta magnífica. Yo creo que también puede servir para poner encima de la mesa situaciones, en algunos casos bastante dramáticas, que han tenido algunos profesionales sanitarios de primera línea en la atención pandémica, y las carencias que tú decías de material, pero sin ánimo de defender a nadie ni de atacar a nadie. Es cierto también que, como os decía en la intervención inicial, nadie estaba preparado para esta situación. Cuando nos llega el tsunami de marzo, abril, mayo del año pasado, lo que denominan la primera ola, que fue quizá la más angustiosa, nadie sabía qué iba a pasar. De hecho, pues, el 8 de marzo famoso, pues hubo manifestaciones, antes hubo partidos de fútbol, después también, unos días después también, los estadios llenos. Quiero decir, si alguien responsable hubiese sido consciente de que esto iba a ser lo que iba a ser, no hubiesen ocurrido esas concentraciones de personas, seguro. Pero nadie sabíamos lo que iba a pasar en los siguientes meses. Por lo tanto, tampoco había previsiones de respiradores, evidentemente. Se tenían los respiradores necesarios para atender las necesidades habituales de un hospital, de unas UBIs. Nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. Bueno, Juan, sí, acaba, Juan. Acaba. No, digo, los materiales de protección personal, igual. Es decir, no quiero ni atacar ni defender a ninguna comunidad autónoma ni a ningún gobierno autonómico, pero ninguno podía saber lo que iba a pasar. Unos fueron un poco más veloces en tomar iniciativas y las resolvieron un poco antes, y otros fueron un poco menos veloces y las resolvieron un poco después. Pero básicamente a todos los pilló con el paso. Sí, dime, perdón. Voy a intentar pediros, porque hay bastantes palabras, voy a intentar pediros que tanto la pregunta como las respuestas intentemos que sean más breves. Rosa, tienes la palabra. Rosa. Vale, buenas tardes. Yo escribí 2 veces en el chat. Primero, felicitar a la Fundación Socialdemócrata, como siempre, por las magníficas conferencias. Saludaros a todos, que no os había saludado. 2 cosas que me parecen a mí muy importantes, que estoy hablando desde Galicia. Aquí las residencias de mayores públicas son muy pocas, de 20.000 personas en residencias de mayores privadas son 16.000 y 4.000 las públicas. Y aquí, efectivamente, sobre todo en la primera parte de la pandemia, pues murieron muchas personas en las residencias. De hecho, en mi ciudad, en concreto, en Orense, llegó a morir en alguna privada 100 y pico personas. Bueno, que nos han ocultado. La pregunta es, el modelo, por supuesto, tiene que ser público. Pero a mí personalmente creo que el modelo donde hay muchos usuarios, más de 100, pues no, aquí se ha demostrado, por lo menos en esta región, que no es el adecuado porque es donde hubo más infección. Eso sería la pregunta. ¿Sería un modelo, digamos, público y más pequeñito, menos de 100 usuarios? Esa es la pregunta que dejo ahí. Y la segunda reflexión, que me sumo al Consejo Territorial de Salud, por supuesto que sea ejecutivo, no consultivo, que sea vinculante y, por favor, que si lo corregimos de alguna manera, que bueno, las decisiones no sean por unanimidad, que sean por mayoría, porque si no, siempre tenemos alguna comunidad gobernada por algún partido distinto al del gobierno central que se va a oponer. Bueno, y muchas gracias por todo. Gracias a ti, Rosa. Estoy completamente de acuerdo, vamos. Cuando he hablado de que el Consejo Interterritorial fuera ejecutivo, yo aquí en mi cabeza he dado por supuesto que por mayorías, es decir, que las decisiones se tomen por mayoría y una vez que se toma esa decisión se cumpla obligatoriamente, ejecutivamente, sin duda alguna.
porque si no, el tomar las decisiones por unanimidad implica que nunca se iban a tomar decisiones posiblemente, o casi nunca. Y en relación al modelo sociosanitario, que es a lo que te referías, pues mira, yo no, sinceramente no soy un experto en el ámbito sociosanitario, pero sí que te puedo decir que desgraciadamente han fallecido personas mayores tanto en el ámbito público como en el privado. Quiero decir, al final ha sido un problema de que el virus entró y donde entró pues masacró, sea pública o sea privada. Yo creo que depende de los territorios, depende de muchas circunstancias, el modelo mixto es el más adecuado, en general. El modelo mixto en el que haya un porcentaje de residencias públicas, tanto asistidas como de válidos, y un porcentaje de residencias privadas, porque tampoco podemos cortar la iniciativa privada en ese sentido, ¿no? Pero básicamente yo creo en la iniciativa pública también en la atención sociosanitaria. A continuación le doy la palabra a José Antonio y luego va Manuel León y Loreto. José Antonio. José Antonio. Sí. Enciende tu micrófono, José Antonio. Sí, lo tengo encendido. Vale, Ahora. Vale. Gracias, Manuel. Agradezco este tipo de iniciativas, pero resulta que yo soy muy crítico, y los números, los datos, me resultan faltos de transparencia, ¿no? Esa es mi conclusión. De todas maneras, yo quería formular dos preguntas. Una, ¿por qué en las informaciones respecto al COVID no percibo la transparencia que creo que nos merecemos la ciudadanía española? ¿Y por qué nuestro presidente, actualmente el Sánchez, se refirió en los primeros días de confinamiento en sus informaciones a la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los organismos de prestigio en España, que ya hacen informes de asesoramiento sobre este tema? Y según tengo entendido, muchos de los informes del Instituto de Salud Carlos III hablan de que el 80% de los que salen infectados del COVID ni se enteran, y del 20% pueden desarrollar síntomas graves. Y de esos 20%, igual al 1% le puede provocar la muerte. No lo entiendo, no me cuadra, no percibo la gravedad no la percibo. ¿Que puede ser que esté en la falta de asistencia sanitaria? Sí, pero ¿por qué no se explica bien? Gracias, José Antonio. A ver, José Antonio, yo los datos que os he dado son datos de último momento. Quiero decir, a fecha de ayer, todos los datos que os he dado son los que reflejan las diferentes fuentes oficiales. Y en algún caso he elaborado mis propias conclusiones, ¿no? En concreto, lo que os comentaba de que en torno al 25% de la población española está inmunizada por haber pasado el virus, tanto sintomático como asintomático, o por haber tenido una inmunización de al menos una dosis de las diferentes vacunas. Quiero decir que efectivamente hay un porcentaje alto, que no reflejan de los datos, de personas que seguramente han pasado el virus asintomáticos, y otro porcentaje que lo han pasado pues con un pequeño resfriado que no le han dado ninguna importancia y que están inmunizados, pero no figuran en los listados oficiales. Por eso os he dicho es que ese 25% del que os hablaba era un cálculo mío. Digamos, lo he cocinado un poquito y calculo que en torno a ese 25% es la población inmunizada en la actualidad. En relación a lo que te refieres de la Johns Hopkins, no te puedo decir por qué hizo esa referencia al presidente del gobierno.
Bueno, Manuel pregunta y después Loreto y Óscar. Manuel. Gracias, Félix. Juan, solo una pregunta muy sencilla. Yo creo que te la hice el otro día cuando estuvimos comentando y estuvimos preparando esto, pero vamos a hacerla en público. ¿Tú crees que el virus COVID-19 mutará en el futuro y será necesario una vacunación masiva anual como ocurre con el virus de la gripe con los mayores de 60 años, pero en este caso aumentada a un mayor nivel de población, entramos de 50 años, 40 años, más o menos? O sea, yo ya sé que lo que he dicho antes, que tú no tienes una bola de cristal, pero perteneces al ámbito sanitario, seguro que habláis de ello a diario y nada más que la pregunta esa. Muchas gracias, Juan. Gracias, Manolo. A ver, mira, yo creo que el virus, el SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, ha llegado para quedarse. Es decir, seguramente en un futuro inmediato, que espero que no sea muy tardío, conviviremos con él de una forma bastante más natural. Es decir, conviviremos con él como convivimos con el virus de la gripe, o como convivimos con el virus influenza que genera o que provoca los catarros comunes. Casi con toda seguridad va a ocurrir eso. Y eso ocurrirá porque ya tendrá pequeñas mutaciones, pequeñas variaciones en sus proteínas, es decir, y seguramente tendremos que vacunarnos, no sé con qué periodicidad, pero tendremos que volver a vacunarnos en el futuro. Es bastante probable que esto ocurra. Pero efectivamente, digamos que es una opinión desde la perspectiva de lo que hemos podido leer, de la evidencia científica acumulada y de la experiencia de cada cual. No es algo que yo pueda asegurar, pero es bastante probable que esto sea así. Loreto, por favor, tienes la palabra. Hola, Juan, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quería hacerte dos preguntas. Una de ellas ya la ha hecho José Manuel antes, pero la quiero concretar. Va también sobre la dimensión de la salud mental. Según los datos que has dado, que yo desconocía que estamos al nivel de las inversiones de los países, ¿no? Más o menos similares a nosotros, lo que sí tengo, o sea, los datos que sí tengo es que nuestra inversión, o sea, la cantidad de psicólogos por paciente en España es muy inferior a la de los países de nuestro entorno, el sistema sanitario. Entonces, si la inversión es similar, a lo mejor es cuestión de reorganización, nada más es cuestión de priorizar, así a priori, ¿no? Estaba oyéndote y lo estaba pensando, que a lo mejor no es que falte invertir más, sino que hay que darle una vuelta y priorizar un poco. Y la segunda pregunta va sobre los profesionales. El otro día leía un artículo sobre las mejores ciudades del mundo para los expats. Y hay 4 ciudades en España. Los expatriados. Los expatriados, sí. Los expatriados, es decir, lugares a los que casi todo el mundo querría ir a vivir. Bueno, pues entre las 10 mejores había 4 españolas. O sea, somos un lugar maravilloso para irse a vivir. La única pega es que no cuidan a sus profesionales. Entonces no hay un buen... No hay... ¿Cómo lo venía a decir? Que si no hay futuro, pues por eso los profesionales migran. Estarán muy bien formados, pero migran porque aquí no tienen futuro. Entonces era preguntarte tu opinión respecto a estas dos cuestiones. Gracias. Muchas gracias a ti, Loreto. Mira, la salud mental, si te refieres a la consecuencia de la COVID-19 sobre la salud mental, hemos comentado un poquito por encima antes, muy por encima, pero tampoco podemos tener una bola de cristal para saber cómo va a afectar o cómo va a condicionar en los próximos meses o los próximos años a las personas, a los profesionales que han tenido que vivir situaciones absolutamente terribles. No quiero entrar en morbos, pero situaciones realmente terribles. ¿Cómo va a afectar a esos profesionales? De hecho, prácticamente en todos los hospitales públicos, menos de Madrid seguro, y conozco en algunas otras comunidades autónomas que también, los servicios de salud laboral han montado un dispositivo de atención a la salud mental de los profesionales de los respectivos hospitales. Es decir, que realmente... Me consta, sí. Es una preocupación que está ahí.
porque realmente ha habido situaciones muy dramáticas que han tenido que vivir, o que hemos tenido que vivir, yo menos, porque no he estado en esa línea de atención directa al paciente COVID, pero que realmente seguro que están afectando y que seguramente van a afectar en el futuro, no sé en qué medida, a esos profesionales. Y a la población en general, evidentemente. Hay muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, porque quizá los que tenemos ya más de 30, tenemos más resignación de quedarnos en casa. Pero hay muchas personas jóvenes, menos jóvenes, que no pueden hacer su vida normal, ni medio normal desde hace muchos meses, desde hace un año y pico. Y eso también seguro que va a dar como resultado el que en el futuro pues, haya afectaciones psicológicas. No sé de qué naturaleza, pero seguro que sí. Y posiblemente haya que incrementar esa atención a la salud mental de las personas en un futuro muy próximo. En relación a los profesionales, pues efectivamente se les cuida muy poco en este país en general. Ahora, digamos que la COVID-19, si algo ha traído positivo, de las pocas cosas que ha traído positivas, es el generar ese sentimiento de afecto hacia los profesionales sanitarios. Ese sentimiento de afecto de la población en general y esa obligación que los políticos se han autoimpuesto, porque no tienen más remedio, también de aprecio a esos profesionales sanitarios. Desgraciadamente en este país, en los últimos años, en todas las comunidades autónomas, ha habido un porcentaje de interinidad de los profesionales extraordinario, un porcentaje de contrataciones temporales. Se han hecho contratos de días y de horas, Se han contratado para 8 horas de emergencias a una persona, a un enfermero, a un médico, para la guardia de 8 horas, contratos de 8 horas, ni de días ya, En fin, quiero decir, que ha habido mucho abuso. Parecía que el profesional sanitario teníamos la obligación de servir y de no quejarse de nada. Y si te interesa bien, y si no te interesa, pues ya sabes, ahí tienes la puerta. ¿Y qué han hecho muchos profesionales sanitarios? Pues han cogido la puerta. Han cogido la puerta. En Inglaterra hay muchos médicos y enfermeros de este país trabajando, en Alemania también, en Francia también bastantes. Quiero decir que efectivamente no se les ha cuidado. Yo espero y sobre todo deseo que en un futuro inmediato y breve esto se revierta y que se cuide más a nuestros profesionales, que además estamos malgastando los recursos de los españoles. Estamos formando a magníficos profesionales sanitarios para dárselos a otros países, para que otros países aprovechen esa formación. Así que yo efectivamente deseo que eso mejore en el futuro y posiblemente esta epidemia sirva al menos en un futuro inmediato. Luego seguramente se olvidará. Seguramente luego nos olvidaremos de lo que hemos vivido y, en fin, la mente humana tiene, afortunadamente, por otro lado, el privilegio de olvidar lo que le interesa y seguramente en un futuro nos olvidaremos de esto, pero en este futuro inmediato al menos espero que tratemos mejor a nuestros profesionales sanitarios. Vale, ahora le voy a dar la palabra, tenía un problema, pero creo que ya se habrá conectado a Óscar, que va a hacer una pregunta. Óscar, cuando quieras. Hola, Juan. Gracias por tu intervención. Disculpa que tenía un problema tecnológico, como siempre. Bueno, como decía antes, Félix empezó a trabajar hace 15 días en una fundación sanitaria perteneciente al Ministerio de Sanidad y estoy viendo que hay muchos proyectos, de coordinación entre muchos doctores, foros de intervención, donde lo coordinan doctores españoles tanto a nivel europeo como a nivel Latinoamérica, sobre todo con el tema del COVID. Mi pregunta es, yo creo mucho en España y creo mucho en Europa, y mi pregunta es cómo valoras la creación de un posible órgano estructural europeo de coordinación de acciones para futuras crisis pandémicas, algo que decida a nivel europeo sobre toda Europa. Gracias. Pues muchas gracias. Pues cómo lo voy a ver magníficamente. Sí, defiendo una recentralización de la salud pública
En nuestro país, precisamente por eficacia, eficiencia, evidentemente, si Europa toma la decisión de generar ese organismo a nivel europeo, es muy probable que seamos mucho más eficientes, es decir, que consigamos muchos más objetivos y a un precio más razonable. Yo completamente de acuerdo, y donde tenga que firmar me lo dices. Muy bien, ya tenemos incorporado a Antonio Miguel Carmona al grupo, ¿vale? Y por lo tanto, si no hay ninguna otra pregunta ahora mismo, pues si alguien ha quedado sin preguntar, que me lo diga ahora, y si no, le paso la palabra a Antonio Miguel Carmona, salvo que, Juan, tú quieras decir algo para resumir la intervención. Pues mira, yo lo único que quiero que quede constancia de dos cosas. Perdón. Rafael Díaz Regañón quiere hacer una pregunta. Claro. Venga, Rafael. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a la Fundación, a todos, y especialmente a Juan, que hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Encantado de escucharle. Me gustaría hacer una pregunta sobre en qué forma, Juan, percibes la forma de respuesta del sistema sanitario desde el ámbito competencial a el problema originado por la pandemia. Yo siempre he considerado que lo que se refiere a las comunidades... Disculpa, es que te entrecortas, no sé si te entienden. ¿Ah, sí? Pregunta. Sí. Bueno, pues ¿en qué forma percibes la respuesta sanitaria a la problemática de la pandemia? No tanto del ámbito de salud pública, sino desde lo que es la asistencia sanitaria. Porque yo he considerado siempre que las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas, y así lo dicen los decretos, se transfiere la gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social, y no la idea que por lo menos yo percibo que se transmite de las competencias en sanidad, que son dos aspectos diferentes. Y hemos adoptado un discurso que yo creo que en los ámbitos de las comunidades autónomas más nacionalistas se ha puesto sobre la mesa, y se ha adoptado en todas las comunidades autónomas, que yo creo que es un error. Pero desde ese punto de vista, percibes la forma en que se ha dado respuesta desde el ámbito de coordinación, de competencial a la pandemia. Pues mira, yo creo que he hablado de ese tema, pero no me importa insistir. He llegado un poco tarde. Y por supuesto ampliar la cuestión. Efectivamente, bueno, pues como decía en la intervención inicial, cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha podido, por decirlo de alguna manera. Es decir, seguro que todas ellas han intentado hacerlo de la mejor manera posible para atender a sus ciudadanos. Pero no deja de ser cierto, y por eso también abogaba por un Consejo Interterritorial Ejecutivo y de decisiones por mayoría, entre otras cosas, abogaba para que la coordinación imprescindible, como bien dices tú, la atención sanitaria no es la sanidad, ni la salud pública es toda la sanidad, tampoco. Es decir, al final, la sanidad, el derecho a la salud, mejor dicho, como comentaba al principio de mi intervención, está recogido en la Constitución española. Y ese derecho a la salud le dice al Estado, no a una comunidad autónoma determinada, sino al Estado, que tiene la responsabilidad de asegurar la salud de sus ciudadanos. Es decir, efectivamente, la competencia del aseguramiento y de la atención sanitaria corresponde básicamente al Estado, porque así se lo otorga la Constitución. Es verdad que una vez hechas las transferencias, cada comunidad autónoma ha asumido el contexto general y se ha apropiado del artículo 43 cada una de ellas de la Constitución. Eso no significa
que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España no pueda reclamar para sí la exclusividad del artículo 43 de la Constitución, si es eso a lo que te refieres. Muy bien. Antonio Miguel, ¿estás disponible? Estoy absolutamente disponible, además me voy a quitar la mascarilla porque yo llevo itinere escuchando a Juan largo y tendido. Me gustaría que cerraras tú, que es un momento feliz para ti, querido Félix. Digo, ahora contaré por qué. En un momento en el que el país no solamente habla de fútbol, se ha producido una conferencia tan maravillosa como la de Juan, que es un servicio público. Conferencia de servicio público. Primero porque Juan es uno de los más sabios conocedores de la gestión sanitaria, como que habéis dicho al principio, ha sido miembro del gabinete del ministro de Sanidad, Juan García Vargas, y es amigo y maestro en muchas cosas. Maestro en política sanitaria, porque yo cada vez que tengo una duda o le consulto a él, o le consulto a Regañón, que también está aquí, o a Pepe García Olmos y a otros tantos, no quiero dejar de citar, pero a uno de ellos, al principal para mí, es Juan Muñoz. Por lo tanto, ha sido una conferencia de servicio público. Cuando todo el país está hablando, por cierto, de fútbol, vengo de debatir sobre fútbol, porque la última propuesta que tendrá muy felices a los madridistas de la Euroliga, y que tendrá doble felicidad para Félix, porque Félix, que como todo el mundo sabe, es del Oviedo y ganó 0-1 al Sporting de Gijón. Bueno, pues con gol de Johannesson, si no recuerdo. Bueno, pues dicho esto, dicho este paréntesis un poco para ahogar un poco, tengo que deciros que habéis escuchado a un sabio, que la Fundación Socialdemócrata se complace en tener a sabios en su seno, en sus conferencias, que ha habido un colapso, según me han ido enviando mensajes, no podemos entrar, que habrá que ampliar el aforo, porque las medidas sanitarias no hace falta mantenerlas online, obviamente. Por lo tanto, muchísimas gracias, Juan Muñoz, por ser doctor de algo que yo ya conocía y sabía de hace bastante tiempo, pero ahora más, y ahora te conoce más gente, aunque ya eres sobradamente conocido. Mi agradecimiento. Me gustaría que dijeras unas últimas palabras, Juan, y que cerrarais Manolo y Félix González Argüelles una conferencia tan brillante como la que ha tenido Juan. Bueno, pues yo por mi parte agradecerte esas magníficas palabras de amigo. Yo también a Rafa, que antes no te he saludado específicamente, que muchísimos años, por lo menos 5 o 6, que no teníamos la oportunidad de saludarnos al menos cara a cara, aunque sea online, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues dar las gracias a la Fundación Socialdemócrata, que realmente yo creo que con estas conferencias de diferentes ámbitos, diferentes sectores, pues establece, aparte de un vínculo importante entre muchísimas personas, establece también unas pautas políticas interesantísimas. Quizá mi intervención la menor, pero que yo creo que el país necesita rigurosidad política. El país necesita que las personas socialistas o no socialistas, o votantes socialistas, militantes, personas independientes, necesitan que haya propuestas objetivas, propuestas fuera del terreno de la batalla absolutamente polarizada en la que nos encontramos en este momento. Entonces, estas reflexiones en este ámbito, pues yo creo que son interesantes, porque al final nos van dejando un pozo que más allá del amarillismo que nos encontramos todos los días en la prensa. Así es que muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, Manolo, muchas gracias a todos vosotros por escucharme, y espero que nos veamos en breve. Manuel. Bueno, Juan, como siempre, darte las gracias, porque escucharte es un privilegio, un placer, un honor. Es tremendo lo que me enseñas, lo que has enseñado a todos, la cantidad de datos que nos has dado, que bueno, se pueden poner en cuestión, pero realmente da lo mismo
es igual de grave y de doloroso. 20.000 muertos que 80.000 que 100.000. Es terrible. Y no lo has contado la realidad. Pero todavía nos has contado lo que realmente me explicaste, ¿no? Que la sanidad española, en su conjunto, a pesar de los pesares, y gracias a un partido político que tomó las riendas en este país en 1982, ha sabido resistir el embate, pero con verdadera fuerza y con verdadera gana, con recursos y sobre todo con la valentía y la profesionalidad de toda la comunidad sanitaria, a la que quiero que felicites desde nuestra fundación. Se lo digo también a Óscar, que está metido en el Ministerio de Sanidad, en una fundación, porque de verdad que habéis pasado unos momentos absolutamente terribles, igual que otros sectores. O sea, no hay que olvidar a otros sectores, llámense camioneros, llámense tenderos de supermercados, llámense empleados de fábricas que han estado produciendo en momentos graves. Sabéis que yo soy economista también, ¿no? Y hemos vivido una cuasi guerra. No, he estado yo en mi vida, podría creerme que bajar al Corte Inglés, al supermercado del Corte Inglés, y no ver azúcar, colas inmensas y no ver azúcar. No, como me explicaron que era Angola, Mozambique, los países del tercer mundo. No, entonces ha sido horrible. En el término personal, solamente contar que el personal médico lo ha pasado tan mal. Yo tengo una amiga que es especialista en digestivo en el Hospital de San Fernando de Henares. La sacaron de la especialidad para ir de urgencias a las UBIs y no había puesto un respirador desde la facultad y estaba aterrada, ¿no? Por lo que le podía ocurrir. Con lo cual, nos has dado una esperanza de que esto tiene una media solución. Ha cambiado como un calcetín, le ha dado la vuelta como un calcetín a lo que es el sistema, o sea, la normalidad, que vuelva no a ser la misma normalidad que hemos tenido. Como anécdota, os cuento que en mi casa hay un señor de Amazon que vive permanentemente entrando trayendo paquetes, lo que no había ocurrido en la vida. Mi mujer no solía comprar nada, ha aprendido a comprar y son novedades, que el teletrabajo, el tema. Y luego otro tema importante, ¿no? Loreto Barrios, que está aquí, va a ser la próxima conferenciante sobre el tema de la salud mental. Todo ha sido propuesta de José Manuel Martínez, que me lo comentó. Yo corrí el turno de las conferencias que estaban previstas, porque esto está siendo un verdadero problema. Yo lo veo en compañeros, lo veo en amigos, lo veo en amigas, ¿no? Que están sufriendo con el teletrabajo, con el miedo, con lo que estábamos diciendo, con no abrazarnos, con no vernos, ¿no? Afortunadamente existen estos medios, ¿no?, tecnológicos que nos permiten comunicarnos entre nosotros y vernos de vez en cuando. Pero, Juan, yo deseo muchísimo volver a comer contigo, darme un abrazo contigo, reírme, ¿no?, hablar en directo y pasar esas tardes que hemos pasado tan agradables, igual que con todos vosotros, por supuesto, pero la amistad de Juan es para mí algo, tremendo. Se lo agradezco muchísimo, su generosidad. Sé que está en una situación muy complicada de carácter familiar, además de carácter de enfermedad de unos familiares suyos, ¿no?, que lo están pasando muy mal, y ha hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí con nosotros. O sea, hasta el último momento no sabía yo si teníamos que suspender la conferencia y dejarla para otro momento por precisamente este tema. Juan, de nuevo, de verdad, muchas gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias a todos los que ven esto de otra forma y que lo van a ver de otra manera a través de los medios de internet, porque esto va a ser colgado en la página web de la Fundación. Y bueno, le paso la palabra a Félix, ¿no?, para que cierre, y un abrazo muy fuerte para todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Juan, que tú eres el protagonista. Yo me quedo con cuatro palabras que dijiste: responsabilidad, coordinación. Yo creo que si esto nos enseña algo la pandemia es que hay que repensarse los instrumentos de la gobernanza del Estado y de las autonomías. Yo defiendo la autonomía, pero defiendo también que hay que tener criterios comunes, que hay que trabajar en función de las personas y no de intereses de territorios o intereses particulares. Me ha gustado mucho el tema
la hipótesis actual sería que no habría habido un efecto excesivo de estos datos, de esta movilidad, hubiera sido un efecto menor. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar satisfechos. Este efecto, digamos, positivo en la evolución de la epidemia, en el que más grande, o desde luego, se nos ha colado Simón. Lo que observamos en la tercera y en la segunda. Esto es un hueco total. Se nos ha colado todo el trabajo que hacemos. el señor Juan. A 3 efectos. El trabajo que hacemos toda la población. Pero Juan, ya está. Me quedo también con el término de relativizar las cosas, es decir, las cosas hay que ponerlas en contexto, y algún mensaje que me gustó, es decir, el papel de los medios de comunicación yo creo que es clave. O sea, los medios de comunicación tienen que conseguir que tengamos información, pero que no hagamos de la información un morbo, que no hagamos de la información un espectáculo. Yo creo que eso en conversación es importante. Y luego 2 cuestiones de anécdotas nada más, como la próxima conferencia, ya la adelantó Manuel, y vamos a hablar sobre salud mental, a ver si la salud mental busca algún remedio para la cura del antimadridismo. Sería un avance muy importante. Y luego me quedo con una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, es decir, a ver cuándo podemos recuperar los abrazos, una cierta normalidad que seguramente no va a ser la misma, pero yo creo que la sociedad necesita eso, y ese es un camino que tendremos que transitar con responsabilidad. Por lo tanto, muchas gracias a todas y a todos. Terminamos aquí la conferencia socialdemócrata, y el próximo mes prepararos que hablamos de salud mental. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, adiós a todos, adiós. Cortamos.